Queremos orar. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana. Venimos ante tu presencia, Señor, dándote gloria, honra, porque tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Te presentamos, Señor, la iglesia en el mundo que está siendo perseguida. Sabemos, Padre, que tú los proteges, pero de igual manera, Señor, permite que ellos puedan seguir proclamando tu palabra con más denuedo, con más unción. Dale nuevas estrategias, Señor amado. Protege sus vidas, sus familias, porque sabemos, Padre, que hay pastores donde sus familias están siendo asesinadas, Señor, por llevar tu palabra. Permite, Padre, que se multipliquen, Señor, y que se abran las puertas en esos lugares. Te damos gloria, Señor, y te bendecimos. También te pedimos por el mensaje de esta mañana, que tú, oh Dios, nos hable de manera especial, porque tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está en medio de nosotros. También mira los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. En la mañana de hoy he titulado el mensaje Dar gracias a Dios en todo tiempo. Dar gracias a Dios en todo tiempo. Yo creo que busque conmigo la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Alabado sea el que vive. Bendito Jehová. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, aleluya, capítulo 5, versículo 18. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Otra versión de la palabra que acabamos de leer en la nueva versión del Reina Valera 1995 dice: gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Siempre me gusta comenzar un mensaje con una historia que recoge la idea central del tema de hoy. Y quiero hablarle de una mujer llamada Clara. Clara era una mujer sencilla, una mujer con una familia pequeña, su esposo y su hijo, que tenía aproximadamente 7 años. Vivía en el campo, vivía en un lugar lejano a la ciudad, y un día el esposo le dice que va a ir con su hijo a la ferretería a comprar cosas, que él estaba haciendo una construcción y tenía que ir al pueblo y comprar las cosas. Quería llevarse a su hijo para empezar ese proceso de que su hijo acompañara a su papá, a su esposa, ¿verdad? Pero de repente en el camino viene un camión, no tomó las medidas prudentes, iba bajando, y en una curva el esposo de Clara y su hijo pierden la vida en un accidente con el camión. Imagínense a la pobre Clara perder su esposo y perder su hijo. Ella estaba devastada, enfrentando un dolor muy fuerte, la pérdida de su amado esposo y la pérdida de su hijo. Como todo
empiezan las preguntas. Empiezan las preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué haces que yo, que soy tu sierva, que te sirvo, esté viviendo la pérdida de mi esposo y la pérdida de mi hijo? Y en ese medio del luto, en ese proceso, en la funeraria, Clara recordó las palabras de su madre, que le decía siempre en los momentos de crisis, antes de la mamá de Clara morir, le dijo: hija, recuerda algo, cuando no puedas ver el propósito de Dios, confía en su corazón. Y esa palabra retumbó en su mente en la funeraria, porque ella no podía entender lo que estaba viviendo, pero rápido empezaba esa palabra dicha por su madre minutos antes de morir, que le decía a la hija: cuando no pueda ver el propósito de Dios, confía en su corazón. Y ahí Clara tomó una decisión: no me voy a dejar hundir, no voy a permitir que esto me lleve a ser una mujer amargada y alejarme del Señor, sino que al contrario, voy a comenzar a buscar forma para servir al Señor, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, y Dios sabe lo que hace, y yo no soy quien de reclamarle al Señor, sino que al contrario, ahora le voy a servir. Y comenzó a orar, y Clara comenzó a pedirle al Señor dirección, y recibe, ¿verdad? Porque el esposo tenía un seguro de vida, recibe unos fondos del seguro de vida. Y ella dijo: este dinero no lo voy a usar para malgastarlo en placeres, sino que lo voy a buscar la forma de agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. ¿Y qué hizo Sara? Viendo que la necesidad del barrio era que mucha gente pasaba hambre, que mucha gente no tenía los medios para comer, hizo en su casa una pequeña, ¿verdad? Puso una estufa, compró una estufa industrial, compró ollas, y después que tenía todo eso, dijo: ¿y qué hago ahora con esto? Y se recordó que en la parte de atrás había gallinas, y mató un par de gallinas, e hizo un asopado, e invitó a los que estaban en las calles de su ciudad, de su lugar, para que fueran a comer por lo menos un tazón de sopa con arroz blanco todos los días. Ella comenzó a ver la mano de Dios, porque tanto fue el éxito de Clara en servirle a la gente de su barrio, que el alcalde de la comunidad le dijo: oye, estás haciendo tremenda obra, ¿por qué nosotros no te suplimos ahora los ingredientes? Y no solamente le haces sopa, sino que le haces desayuno, le haces almuerzo, le haces comida, y puedes proveerle a una ciudad que se está muriendo de hambre, y nosotros te vamos a apoyar. Y Clara comenzó a reclutar gente voluntaria para que le ayudase. La iglesia donde Clara iba comenzó a ayudarle, viendo la necesidad de esa comunidad. El gobernador escucha que algo estaba pasando en aquel lugar y dijo: no, vamos a ampliar, yo le diría, hermana, vamos a ampliar todo esto y vamos a hacer un lugar para que la gente que no tenga un techo, por lo menos venga en las noches. En Puerto Rico aquí no se hace mucho eso, pero en Estados Unidos y en otros lugares hay iglesias
y lugares que tienen, ¿verdad?, unas camas para albergar a la gente que vive en las calles. Pues Clara entonces, con la ayuda del gobernador, hace un lugar para que la gente que no tenía donde dormir, por lo menos tuviera un espacio de guarecerse de la lluvia, del frío, y poderle darle desayuno, almuerzo y comida. Al final del tiempo, pasaron los años, y Clara vio lo importante de servir a Dios y darle gracias a Dios en todo tiempo. Y esta es la esencia del mensaje de hoy, hermanos. Dar gracias en todo. La gratitud no es simplemente un acto emocional. Escuche bien, hermano. Hoy el mensaje es un poco profundo, pero quiero que, si puede anotar cosas importantes que le voy a hablar hoy, lo puede escribir. La gratitud, lo voy a decir de nuevo, la gratitud no es simplemente un acto emocional, sino que es una respuesta espiritual que trasciende las circunstancias y revela nuestra fe en el Señor. Fíjense que el domingo yo le enseñaba a ustedes que el sinónimo del gozo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, representa confianza. Gozo y confianza en la Biblia, aleluya, son sinónimos. Y cuando vemos la palabra del Señor, dar gracias en todo, Dios no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. Podemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando tomamos ese término, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, cambia esa palabra gozo para que la pueda entender mejor, y es la confianza en el Señor es nuestra fortaleza. Porque si tú confías, tú te alegras. ¿Y por qué te alegras? Porque sabes que al final de todo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Así que, ¿cómo podemos desarrollar esta actitud? Hoy, hermano, hablaremos en profundidad de 4 elementos esenciales que debemos de tener todos nosotros para dar gracias a Dios en todo tiempo. Fíjense, hermano, y quiero comenzar con el texto base en 1 Tesalonicenses 5:18. Y vemos que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, que quiero que entienda el contexto donde Pablo le está escribiendo a esta iglesia. La iglesia de Tesalónica está siendo perseguida. Oiga, hermano, quiero decirle algo. Viene una terrible persecución para los inmigrantes de los Estados Unidos. Es una realidad. Y usted, si va para Estados Unidos, lleve su pasaporte, lleve su identificación, porque las cosas se van a complicar. Pero no solamente eso, sino que viene una persecución grande para la iglesia. Nosotros no estamos acostumbrados para eso, pero eso va a venir. Y Tesalónica estaba siendo perseguida, y la gente estaba siendo, aleluya, estaban siendo perseguidos, siendo arrestados, siendo, aleluya, puesto en la cruz, puesto en la antorcha en Roma. La iglesia estaba siendo terriblemente perseguida. Y Pablo le dice al final de la carta de Tesalónica, da gracias a Dios en todo. ¡Wow! Esa palabra no está en nada. Si entonces usted ahora entiende que la iglesia de Tesalónica no era que estaba
estaba bien, no era que nada le pasaba, no era que todo, no, hermano, era una iglesia que estaba siendo perseguida, y Pablo en ese momento le está diciendo: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que lo que estamos viviendo, hermano, le debemos de dar gracias a Dios, porque es la voluntad del Señor. Y como yo le decía a ustedes el domingo pasado, los planes del Señor para nosotros son buenos, no quiere lo malo. Pero Dios permite las circunstancias en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él. Ahora, la frase clave de ese versículo, que es lo que nos sostiene, es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esa es la parte esencial de ese versículo. No es porque es pura casualidad, no es por las circunstancias que puedan venir aleatorias, no, es porque es la voluntad del Señor. Todo lo que vivimos es la voluntad del Señor. Así que Pablo nos dice que debemos agradecer, no depende de las emociones humanas, sino de un acto de obediencia. Escuche bien, hermano, cuando nosotros damos gracias a Dios, es un acto de obediencia y confianza en el carácter soberano de Dios. Apunte eso. Escriba eso. En los momentos de crisis, en los momentos de prueba, en los momentos más difíciles que usted pueda vivir, dele gracias a Dios, porque es el acto de obediencia y confianza en el carácter soberano de Dios, porque es su voluntad. Es su voluntad. Y Dios nos quiere enseñar. Dios quiere que seamos hombres y mujeres procesados por su Espíritu. Que podamos resistir, que seamos resilientes, que seamos probados en todo y que en todo salgamos airosos, victoriosos. Ahora, vamos al primer punto. ¿En qué debo de darle gracias a Dios todo tiempo? Pues atiendo de lo que le dije, el primer punto. Debemos de dar gratitud porque Dios es soberano. Oiga, hermano, y aquí tenemos que entender algo. No hay un Dios más poderoso que nuestro Dios. No hay nadie que le pueda decir a Dios que no. No hay nadie que le pueda decir aguántate. No. Dios es Dios de dioses, Señor de señores, y la voluntad de Dios se hace aunque el diablo se oponga. Mire, si es así, hermano, un ejemplo. Las tinieblas no querían que ganara Dios. No querían. Nos podrá disgustar, nos podrá gustar, nos podrá decir, pero hay una voluntad de Dios. Y Dios por muchos profetas habló de que iba a ganar. Y por más que se juntaron, y una de las cosas terribles era que Estados Unidos iba en camino a una misión woke, una misión de ideología, unas cosas, no sé si por eso me torno en ese sentido. Pero quiero decirle algo. Dios es soberano. Y debemos de darle gracias a Dios porque Dios hace como quiere. Y Dios abre puertas y cierra puertas. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Vaya conmigo, Romanos capítulo 8,
versículo 28. Y dice la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay que siempre esa parte. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, hermano, aquí este texto es condicional. Es condicionado. ¿Y qué es condicionado? Que tiene que darse algo de parte de nosotros. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, este texto no es para nosotros. Hay dos textos que son incondicionales, que Dios lo va a hacer sí o sí, no importa lo que pase, si lo va a hacer. Esos son textos incondicionales. Pero los textos condicionales, el hombre tiene que hacer algo para que Dios cumpla. ¿Y qué? Lo primero que todo cristiano debemos tener es conocer cuál es el propósito de Dios. Lo que yo estoy haciendo está dentro de la voluntad de Dios o no. Porque si lo que yo hago no está en la voluntad de Dios y yo como cristiano he perdido la conexión con Dios porque no oro, no busco su rostro, no busco, aleluya, qué es lo que Dios quiere que yo haga, sino que yo ejecuto y después le pregunto a Dios, pues este texto no es para mí. ¿Por qué? Porque si yo hago la voluntad del Señor y cumplo su propósito, por eso dice la última versión, a los conforme a sus propósitos son llamados. Si yo soy llamado por Dios y cumplo el propósito de Dios, entonces, fíjese esto para que usted entienda el mensaje, por eso digo que es condicional. Si yo, conforme a los propósitos de Dios, soy llamado y hago el propósito de Dios, en otras palabras, hago su voluntad, cumplo su palabra, vivo en santidad, vivo conforme a como Dios está estableciendo en su palabra, entonces todas las cosas me ayudan a bien. Ahora, lo contrario, si yo vivo el garete, no oro, no busco el rostro, no le pregunto a Dios, hago como yo quiera y después le pregunto a Dios si está bien o no está bien, pues no vivo en su propósito. Pues no todo me va a ir bien, no todo es conforme no todo me va a ayudar. Por eso hay gente que dice, no, pero si yo soy creyente y me fui para Estados Unidos y allá todo me salió mal. Sí, porque te fuiste fuera de la voluntad de Dios. Y quieren que Dios los respalde cuando se fueron de la voluntad de Dios. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Así que este texto es condicional porque yo tengo que vivir conforme al propósito de Dios. Todos somos llamados, pero no todos viven en el propósito de Dios. Mire bien, hermano, en una iglesia, y esto es en general, en una iglesia hay mucha gente llamada, pero no todos viven en la voluntad perfecta de Dios. No todos son obedientes al propósito del Señor, sino que ahora vivimos en un tiempo, hermano, y yo soñé hace poco algo que me impresionó mucho. Yo soñé del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabe qué? Se van a quedar mucha gente. Porque hoy en día mucha gente vive y son cristianos a medias. Se dan su cerveza, toman su licor, juegan su ¿verdad? Cuando el Powerball está alto, pues van y juegan $10, hacen aquí, hacen allá, Dios perdona, Dios del amor, Dios no castiga, Dios esto, lo otro, y viven no en santidad. Y le voy a decir algo. Cuando venga y suene la trompeta, se montarán y se irán al cielo los que vivan en santidad. Porque Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos se quedarán
Dicho eso, hermano, las circunstancias que algunas veces pueden ser adversas están bajo el control de Dios. El término que se utiliza aquí en el griego es sinergeto, que implica que Dios entrelaza cada detalle de nuestra vida para cumplir su propósito. Mire lo interesante, hermano. En otras palabras, Dios como el artesano, como el que está haciendo una vestimenta, va tejiendo y en el tejido cambia a veces el tejido, cambia de colores y hace cambios para que esa pieza se vea hermosa y a veces le mete el negro, a veces le pone el gris, a veces le pone el rojo, colores que varían porque así es la vida. Hay cosas que no entendemos por qué estamos viviendo eso, pero es el sinergeto del Señor, es lo que el Señor está entrelazando cada detalle de nuestra vida y todo eso nos ayuda a bien. Todo eso nos ayuda bien. Usted me escucha bien, ¿verdad? Es que no puedo estar pegado mucho en el micrófono, no me gusta. Así que, hermanos, si vemos eso y entendemos este punto, la soberanía de Dios es la base de nuestra gratitud. Si creemos que Él es omnisciente y omnipotente, entonces podemos confiar en que nada ocurre fuera de la voluntad del Señor. Si vivimos en su propósito perfecto. Porque si vivimos en la permisiva voluntad de Dios, nos tomamos riesgo de que pasen cosas que no eran la voluntad del Señor perfecta. Este principio, hermano, que les estoy enseñando hoy, es central en nuestra teología nazarena. Dios, en su amor previniente, siempre obra para nuestro bien. Escuche bien eso y ponga eso en su mente, en los momentos más duros de su vida. Acuérdese que Dios en su amor previniente siempre obra para nuestro bien. Claro, no entendía por qué estaba viviendo eso. A lo mejor en esta vida no tendrá respuesta, pero cuando esté en el cielo Dios le dirá por qué. Hay cosas, hermanos, que no entendemos. Así que cuando enfrentemos situaciones incomprensibles, recordemos que nuestro agradecimiento no es por la dificultad misma. No es porque yo le voy a decir, ay Dios, qué bueno que perdí mi esposo o perdí mi hijo. Claro, no hizo eso. Lloró, se cuestionó, pero de momento se acordó del Señor. Sino que no voy a hacer eso, sino por el Dios que tiene el control de todo. Vuelvo a repetir, cuando enfrentamos situaciones incomprensibles, recordemos que nuestro agradecimiento no es por la dificultad misma, sino por el Dios que tiene el control de todo. Como le decía Clara en la historia, demos gracias porque su obra, incluso en medio del dolor, es perfecta. Punto número 2. Gratitud por la provisión diaria. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo capítulo 6, versículo 11. Ahora, hermano, si usted ve este versículo, poquito, pero encierra tanto, yo quiero que usted lo entienda para que lo vea. Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy.
Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Y dentro de la oración de Jesús que le enseña a sus discípulos, le dice esto. Dice que oren: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Si nos vamos al contexto judío, esta petición no solo abarca el sustento físico, sino también el espiritual. En otro texto, Jesús le dice al diablo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, o Yahweh. Entonces, si tomamos ese versículo y lo alineamos a notemos que la petición que Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar al Padre, no solamente está hablando del pan, sino que el pan ahí representa el sustento físico, pero también el sustento espiritual. Y eso trae entonces, si el primer punto es soberano, el segundo punto es dependencia diaria del Señor. Y eso tiene que estar enraizada en el contexto que vivimos. Fíjense, hermanos, que cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto y tuvieron hambre, oraron, ¿verdad? Le pidieron a Moisés que orara a Dios para que Dios trajera comida, porque se estaban muriendo de hambre. Dios envió el sustento. ¿Qué envió? Maná. Pero algo interesante pasaba, que mucha gente siempre piensa: ¿por qué voy a guardar? Porque ¿qué pasa si mañana no hay maná? Y la gente vino y guardó mucho maná. Y cuando fueron a buscar el maná en la noche, ¿qué tenía? Gusano. Porque Dios nos da lo necesario todos los días. Yo no tengo que guardar en la parte espiritual. Ahora, la Biblia dice que yo haga tesoro en los cielos. ¿Qué entonces? No es que usted no dé dinero, hermano. Aquí el tesoro, cuando habla de hacer tesoro en los cielos, en la teología terrible que está dándose en el mundo ahora mismo, quieren traerlo con dinero. El tesoro de los cielos, el dinero se da, pero es para ayudar al necesitado, es para ayudar al pobre. Lo que cogemos la ofrenda de acción de gracia es para el evangelismo, no es para hacer lo mismo. Ahí es donde está el mal de la gente, y por eso muchos pastores van a ver el infierno y lo van a ver en la peor dimensión que van a poder ver, porque lo peor que está guardado en el infierno va a ser para aquellos que se decían ser líderes cristianos y le robaban al pueblo de Dios. Ahí va a ser el lloro y crujir de Dios. ¿Ah? Depender de Dios es entender que Dios va a proveer lo que yo necesito, y no solamente lo que necesito, sino que Dios da siempre en abundancia. Dios da más de lo que yo le pido. Israel aprendió a confiar en Dios para sus necesidades cada día. No se desespere. Ahora, ¿usted sabe lo que pasa, hermano? Que nosotros en nuestro cerebro, usted sabe la película esa de muñequitos que arriba hay como gente hablando, la muñequita. Intensamente, la película Intensamente de niño. Me parece que nosotros tenemos eso arriba. ¿A usted no le ha pasado que usted tiene un canal de televisión que de vez en cuando se aprende en las noches? Sí, cuando usted tiene que pagar el tajo y no tiene el dinero, en la noche viene el programa de cómo voy a pagar el tajo, o cómo voy a pagar la casa, o cómo le voy a dar el dinero que mi hijo o mi hija necesita, o cómo voy a resolver el problema que tengo. Y entonces usted no deja de dormir porque el programa de televisión en su cerebro se activa, ¿verdad? Y nos desesperamos por el mañana.
Cuando Dios te dice, estás quieto y conoces que soy Jehová. Estás quieto para que entiendas que Dios es un Dios proveedor y día a día Dios hará lo necesario para nosotros ver su gloria. A veces queremos ver grandes milagros cuando cada día Dios hace pequeños milagros. Así que Dios no solamente es soberano, sino que también Dios es un Dios proveedor. Escuche bien, Dios es soberano, pero también Dios es un Dios proveedor. Y cada bendición grande o pequeña viene de su mano. La gratitud por lo cotidiano nos recuerda nuestra total dependencia de su gracia. ¿Y qué Dios demanda? Que le adoremos, que le alabemos. Yo le recomiendo, hermano, que usted de vez en cuando haga una lista diaria, no deje las cosas a la mente, aprenda a escribir, por qué orar, por qué dar gracia. Hay una película muy buena que la podemos pasar aquí en la iglesia que se llama Cuarto de Iglesia. Y en esa película enseña, hermano, yo aprendí eso, que usted debe de escribir las cosas, porque a veces estamos tan afanados, tan afligidos, con tantas cosas que se nos olvidan por qué orar. Pues aprende a escribir y sea agradecido porque Dios contesta las peticiones. Punto número 3 para ir avanzando, no quiero hacer muy largo. Algo por lo que, punto de 3, que debemos que dar gracias a Dios y que esto nos ayuda en nuestro bienestar espiritual, es que debemos de dar gracias por la comunidad de fe. La iglesia son ustedes. El cemento se llama templo. Cuando yo voy para el templo, porque la iglesia se reúne en cualquier lugar y en cualquier sitio. No lo limita un terreno. Usted es iglesia. Iglesia se llama Santa Convocación de su pueblo. Cuando usted dice iglesia, cuando usted va a la palabra iglesia, es un llamado, una convocación santa, de gente santa. Esa es iglesia. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí es donde falla mucho hoy en día. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Una de las peores cosas que hizo el COVID-19 fue que mucha gente dejando de congregarse. Y la iglesia, viendo la necesidad, como ahora que transmitimos por las redes sociales, mucha gente comenzó a acostumbrarse a ver los programas de radio, la televisión, las predicaciones desde sus celulares, desde sus televisores, desde su tablet, y ya dicen: no necesito ir a la iglesia. Pues tienen un problema, porque no se estimulan en el amor y en las buenas obras. Y la Biblia nos compara a los creyentes como carbones encendidos. Usted tiene un buen asado en su casa, en carbón, tiene un barbecue ahí. Saca un carbón encendido de los que están al frente y póngalo aparte a ver qué le pasa. ¿Se qué? Se apaga. Aquel carbón que estaba caliente porque estaba con los demás que se calentaban unos a otros, usted saca un carbón y lo pone afuera y lo aparta del grupo, se apaga, se enfría. Eso le pasa a la gente que deja de congregarse. Y en hebreo le está diciendo a la iglesia en general, porque acuérdense que la epístola de Hebreo es una epístola universal. ¿Qué significa eso? Que es una epístola para toda la iglesia de la Asia Menor. No era para una iglesia en particular, sino que
Y le está diciendo, no dejen de congregarse como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Así que la iglesia primitiva enfrentaba persecuciones, y en este texto de Hebreo nos exhorta a valorar la comunión de los creyentes. La frase estimularnos en el griego representa o se llama paraxiomos, que implica provocar o incitar intencionalmente a otros al bien. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos? Que la congregación de los santos es necesaria, debemos de darle gracias a Dios, porque cuando usted ve a alguien, y mire lo que pasa en el mundo espiritual, hermano, cuando alguien empieza a alabar a Dios, de su boca, al usted alabar a Dios, sale poder. Porque no es usted, es el que está dentro de usted. ¿Qué es quién? El Espíritu Santo. Y empieza a ver, aleluya, una manifestación que se congrega o se une de mucho fuego espiritual. Y la chequina de Jehová empieza a cubrir su templo. Aleluya, ¿por qué? Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Y nosotros al adorar a aquel que está pasando crisis, aquel que está pasando prueba, aquel que está, aleluya, un poco, aleluya, lastimado, apagado espiritualmente, se conecta porque el Espíritu Santo lo toma y empieza a sentir ríos de agua viva corriendo por su ser, comienza a sentir la presencia del Señor. Ese hombre o esa mujer que sus baterías estaban a punto de apagarse, se llena. ¿Por qué? Porque se motivan intencionalmente el uno al otro al adorar al Señor juntos. Porque la Biblia dice que en su santo templo Él envía bendición y vida eterna. No en la casa. No, allí está el carboncito apagándose. Y debemos de darle gracias a Dios porque nosotros como iglesia tenemos un templo hermoso. No un templo debajo de un puente. No un templo, hermano mío, en un lugar apartado, escondiéndose de que viene la muerte, porque está en un lugar donde hay persecución. Alabado sea el que vive. Sino que tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos una comunidad de fe, aleluya, y nos motiva. La iglesia de Nazaret enfatiza el valor de la comunidad para la santificación personal. No estamos llamados a caminar solos. Mire si es así. Mire si es así, hermano. Que Jesús cogió a sus discípulos y dijo, tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá. No, Él no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó de dos en dos. Vamos. Ahí se ve comunidad. ¿Me va siguiendo? Entonces, tenemos que darle gracias a Dios. Usted sabía, hermano, que en el día de diciembre hay 3 festividades satánicas que se celebran en todo el mundo. 3 ayunos satánicos. Sí, los satanistas ayunan. Y mucho. ¿Y sabe por qué ayunan los satanistas en diciembre? Número 1, para que caigan en el próximo año muchos líderes en pecado. Para que muchos pastores caigan en pecado. Evangelistas caigan en pecado sexual, de dinero, de fama.
Sí, esas son las tres áreas peores que caen los líderes religiosos. La parte sexual, en la parte del dinero y en la parte de la fama. Número 2, ayunan intensamente para que las iglesias se apaguen. ¿Y qué es lo que logran y quieren los satanistas hacer? Quieren que la iglesia deje de tener su culto de oración. Una iglesia que no ora, unida en comunidad, es una iglesia que el diablo le da contra el piso y no la respeta. Y los satanistas oran por eso. ¿Verdad? Y número 3, ayunan. Y son 3 días consecutivos. El día más importante de ellos en ayuno es el 24 de diciembre, para que lo sepan. Ahora, ¿sabe lo que ayunan también? Para maldecir el pueblo donde está ubicada su localidad satánica. ¿Y qué hace la iglesia? Fiesta, como, bebe. Lo más que nunca. Ya la iglesia no quiere ayunar. Ya la iglesia no quiere buscar el rostro de Dios. Dios libre que hablemos de hacer, aleluya, en República Dominicana le dicen, se me fue la palabra, silicio. Dios libre que en Puerto Rico se diga vamos a hacer un silicio en la iglesia. Y usted me preguntará, ¿qué es silicio? Porque veo la cara de la hermana Sonia que me está preguntando con su cara, ¿qué es eso? Alabado sea el Señor. Silicio es la herramienta más poderosa que una iglesia puede tener para derrumbar las murallas de Satán. ¿Qué hace? Pues cada hermano se trae una toalla, una sábana, algo, y se acomoda en cualquier parte de la iglesia. Y son 3 días de oración y ayuno sin salir de la iglesia. Usted cuando le coge el sueño se durmió. Se levanta y sigue orando. Es en ayuno y oración. 3 días. Eso es silicio que se hace mucho en República Dominicana. Aquí en Puerto Rico de Río. ¿Verdad? Aquí ya las vigilias se acabaron. Ahora son media vigilia porque la gente no quiere perder una noche. Miren, hasta la comunidad que la iglesia en todo Puerto Rico y en Estados Unidos está perdiendo. Por eso el diablo está haciendo lo que le da la gana. Porque la iglesia ha perdido poder. No le diga de perder una noche, hermano. Yo me acuerdo en un culto de una vigilia. Empezamos a buscar el rostro de Dios. Orar. La puerta a las 12 de la noche dijimos, bueno, para asegurarlo vamos a cerrar la puerta. Eso fue mutuado de la iglesia de Nazareno, mutuado. Y me acuerdo, hermano, que cerramos la puerta. Y le dijimos a las personas, el que se queda aquí después de las 12 no puede irse. Se tiene que quedar hasta las 4 o 5 de la mañana. Que acabe el silicio. Digo, la vigilia. Y nadie se puede ir. Si usted se tiene que ir, se va ahora, antes de las 12. Hace media vigilia y se va. Los que se queden es hasta que Dios diga. Hermano, nos quedamos como 12 personas. De una iglesia de 100 personas, 12. Así pasa. ¿Y sabe qué, hermano? Como a eso de las 2:30 de la mañana, todos los 12 que estábamos allí, vimos cuando una puerta se abrió. No vimos quién se metió. Vimos que se abrió y vimos que se cerró. Y cuando se cerró, la Shekinah de Jehová cayó en aquel lugar que estuvimos brincando, danzando, hablando en lengua hasta las 8 de la mañana sin parar. Y vimos la gloria de Jehová. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que unirse y tiene que haber una intención
de adorar. Punto número 4, que si no, no termina. Usted tiene que ir a hacer pago y hacer cosas para Dios. Alabado sea el Señor. Pero de todo eso podemos hablar más. De la experiencia que yo he tenido cuando he estado en República Dominicana, en Silicio, y he visto la gloria del Señor. Pasa que, hermano, nosotros como latinos, puertorriqueños, estamos muy acostumbrados porque no tenemos gran necesidad. Pero deja que esto se complique para que usted vea. ¿Ah? Punto número 4. Gratitud en medio de las pruebas. Y acuérdense que el domingo yo estoy enseñando de eso. De qué hacer en medio de las pruebas. Y voy a tomar de nuevo el texto que yo le di el domingo pasado de estudio bíblico, Santiago 1, versículos 2 y 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Acuérdense que yo le enseñé que representa gozo ahí. Gozo sinónimo de confianza. Tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo escucho a veces unas cosas, hermano, que yo digo, Dios mío. Porque hay gente que dice, ay, no pidas paciencia porque viene prueba. Pues yo pido paciencia para que Dios me dé prueba. Porque en medio de la prueba, ¿yo qué? Veo la gloria de Jehová. Dolorosa, sí. A veces lloro, sí. A veces me derribo, sí. A veces me dan ganas de coger, sí. Yo soy de la gente más sincera del mundo. Yo a veces he tenido pruebas, hermanos y hermanas. Yo he tenido pruebas que yo he llegado a la iglesia sin deseo de decir gloria a Dios ni aleluya. A veces estoy como el pejo que se quiere morder el jabo. ¿Has visto el pejo que se quiere morder y realmente se quiere morder? A veces yo estoy así medio que yo mismo me quiero morder. ¿Ah? Y se empieza a dar vuelta. ¿Ah? ¿Usted no ha visto eso? Alabado sea el que vive. A veces he llegado al altar y he dicho, no quiero orar. No tengo deseo de decirte ni gloria a Dios ni aleluya. Así le digo a Dios. A Dios no le vaya con hipocresía, sea sincero, porque Dios sabe hasta lo más profundo de tu ser. Y a veces, hermano, en medio de esa prueba, de esa lucha, le he dicho a Dios que ni tengo deseo de orar, ni tengo deseo de buscar otro. A veces no quiero decir ni gloria a Dios, pero digo algo. No es por lo que yo sienta, no es por lo que yo tengo, sino que yo voy a decirte gloria a Dios, aleluya, voy a alabar tu nombre porque tú mereces toda gloria y toda honra, porque tú mereces la alabanza, no por lo que yo siento, no por lo que yo quiero, es que tú eres merecedor de toda gloria. Y ahí hace algo que yo hago, que he aprendido, que cuando la Biblia dice sacrificar alabanza a Jehová, sacrificar es eso. Que tú no quieres, pero Dios lo merece. Y ¿sabes qué, hermano? A veces yo he dicho en mis lágrimas que no sé ni cómo decirlo, no sé ni cómo orar, no sé ni qué pedir, porque estoy en un proceso fuerte y le he dicho a Dios que mis lágrimas hablen por mí. ¿Y sabes qué, hermano mío? A veces me ha pasado, aleluya, que tengo tanto deseo de orar y vengo con ese deseo de orar por las cosas que estoy viviendo y necesitando orarle a Dios. Y Dios me dice, no ores por ti. ¿Qué no lo ha pasado? Y Dios me ha dicho, no me digas nada de ti. Y yo, Señor, pero mira que yo estoy pasando por esto y quiero decirte esto. Y Dios, no. Ora por fulano, ora por Perecero, ora por este. Y cuando sigo orando, Dios no me permite orar por mí. Pero ¿sabe qué? No ha pasado una semana que todo lo que yo quería orarle a Dios y le iba a pedir, Dios lo hace. ¿Qué quiero enseñarle con esto? Debemos de darle gracias a Dios en todo
y en medio de las pruebas. Sacrifica alabanza a Jehová cuando no tengas deseo de alabarle, porque verás su gloria. Yo le he visto en medio de mi crisis cómo yo sacrifico alabanza a Jehová y Dios hace milagros. Aleluya. Y termino. En nuestra iglesia creemos en la santificación. Y esto ocurre, hermano, en los momentos de gozo como en los momentos de grandes sufrimientos. Las pruebas son la herramienta de Dios para moldearnos a la imagen de Cristo. Tanto es así que dice Pedro que las pruebas de nuestra fe, ¿verdad? Que no, dice en 1 Pedro que no tengáis, ¿verdad? Que vivimos en medio de las pruebas y que somos probados como el oro, ¿verdad? Y que en medio de esa prueba Dios quiere sacar lo impuro de nuestra vida. Así que es importante, hermano mío y hermana, permitirle al Señor que en medio de esa prueba podamos ver su gloria. Y termino con esto: cuando te enfrentes a las pruebas, no preguntes por qué. Cambia la pregunta, sino ¿para qué? ¿Para qué yo vivía viviendo en eso? Y siempre diga: Señor, cumple tu propósito en mi vida. No entiendo por qué estoy viviendo esto. No es por qué, sino para qué. Así que, hermano, hoy resumo este mensaje como que lo vivió Clara, que en medio de su crisis no se echó a llorar, sino que de ahí levantó un ministerio poderoso para bendecir a la gente que no tenía hogares, que no tenía que comer, y ella le brindó un lugar para dormir y una comida. La gratitud, hermano, no es una relación emocional, vamos a terminar eso, sino una respuesta espiritual basada en nuestra fe en la soberanía de Dios, en la provisión de Dios y en el propósito de Dios para nuestra vida. Así que 4 puntos que le enseñé hoy: gratitud porque Dios es soberano. Él controla todas las cosas para nuestra vida. Número 2, gratitud por la provisión diaria. Cada bendición nos recuerda su fidelidad, tanto en lo físico como en lo espiritual. Número 3, gratitud por la comunidad de fe. Nos edificamos mutuamente en amor. Ese abrazo que usted me da, ese saludo, es una gran bendición. Y ore por el necesitado, ¿verdad? Y número 4, gratitud en medio de las pruebas. La dificultad de moldear nuestro carácter y nos acerca a Cristo. Y yo puedo decir, como dice su palabra, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Que pasen un día hermoso. Yo le voy a pedir a la pastora que pase, que haga la oración final y que, hermanos, podamos ver la gloria del Señor. Amén. Así que disfrute. Mañana no gaste mucho dinero, no se vaya con el Black Friday a tomar las tarjetas, sino que oremos